Entonces, estamos iniciando nuestra sesión de hoy 28 de julio a las 11 de la mañana, en la que vamos a revisar la primera parte de ajustes de evaluación. ¿Por qué hablamos de primera parte? Una de las principales actividades y tareas que tienen que hacer y realizar ustedes como docentes de carreras online es la revisión y la calificación de evaluaciones de nuestros estudiantes. Al igual que ayer, vamos a mostrar una presentación en Power primero y luego vamos a compartir pantalla para que podamos revisar en aula todo lo que vamos a ir haciendo o los permisos que tenemos al interior del aula. Igual que ayer también, toda consulta que surja o aparezca la vamos a ir haciendo en el momento para que no nos quedemos con la duda, ¿cierto? Y entonces también lo vamos haciendo de alguna forma más interactiva. Voy a aprovechar de agradecer a todos nuestros maestros que hoy han cargado su fotito y que hacen claramente que la vista de participantes sea mucho más alegre en este espacio. Entonces, vamos a revisar hoy la primera parte de ajustes de evaluación y tal como les había indicado en la invitación, parte de los temas que vamos a revisar, porque en este caso vamos a revisar 3 temas en particular. Uno que tiene que ver con el libro de calificaciones. El libro de calificaciones viene a ser como el libro de clases, donde vamos a ir a rescatar las actividades para calificar y para retroalimentar. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el libro de calificaciones? Lo vamos a identificar. Vamos a ver los cambios que tiene la vista del libro de calificaciones, cómo de esta forma podemos ingresar a distintos elementos calificables y desde dónde, la revisión de la descarga de calificaciones y lo que se refiere al número de confirmación de evaluación enviada. Parece harto, pero en realidad son datos que necesitamos manejar. Y estos datos tienen que ver principalmente, primero, con el reconocimiento. Cuando nosotros estamos hablando del libro de calificaciones, aquí está nuestra aula, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando yo les decía en la parte superior está la barra de navegación, ¿cierto? Acá en la barra de navegación, en la parte superior izquierda, aparece el libro de calificaciones. Y cuando lo desplegamos, tiene 2 vistas, una que es vertical y otra que es como en columnas, ¿ya? Y esto es importante revisarlo porque lo que vamos a ver es exactamente lo mismo, solo va a depender de lo que sea más cómodo para nosotros y lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque desde la vista en vertical podemos acceder a los elementos calificables y también directamente a los estudiantes. Esta vista de estudiantes nos permite también acceder a la posibilidad de contactarnos y mirar el progreso que está teniendo el estudiante en particular, ¿ya? Por eso es que nos detenemos en la vista, en el tipo de vistas que podemos tener dependiendo de si seleccionamos vertical o en columnas. Tenemos la posibilidad de editar o buenos días, maestra Ilse, bienvenida, de entregar, ¿no es cierto?, las excepciones a los estudiantes si es necesario, y tenemos un espacio donde podemos gestionar los ajustes de nuestro libro de calificación. Vamos a entrar un poco más en profundidad cuando compartamos pantalla. Otro de los temas que vamos a ver hoy día tiene que ver con esto que es tan necesario y necesitamos manejarlo porque muchas veces puede que se nos olvide o no nos resulta, y es el cambiar y ajustar las fechas según la normativa de la escuela y núcleo, ¿cierto? O sea, las autorizaciones que yo pueda tener para cambio de fechas en evaluaciones, en foros, ¿no es cierto? Ya sea trabajo de desarrollo, los foros, los cuestionarios, etcétera. Lo mismo que establecer fechas de vencimiento y condiciones de publicación, que no es lo mismo que el cambio de fecha. Podemos establecer condiciones de publicación o excepciones incluso. Por ejemplo, cuando yo le escribo a maestro Jorge y le digo, maestro Jorge, tengo licencia hasta la otra semana, por ejemplo, y tengo un examen el miércoles. Maestro Jorge puede, sin necesidad de abrir el cuestionario o la evaluación al curso completo, darme permiso para que yo pueda entrar a esa evaluación, ¿no es cierto?, en tiempo fuera, digamos, y pueda rendir mi evaluación en las mismas condiciones que mis compañeros.
Eso es lo que vamos a ver hoy día cuando hablamos, ¿no es cierto?, de evaluaciones, de fechas de vencimiento, de condiciones de publicación y cuáles son algunas condiciones que no nos permiten modificar una evaluación. Porque también hay algunas condiciones, es decir, si yo he hecho algún paso, mi evaluación no va a poder ser modificada, ¿ya? Eso, muy bueno, qué bueno, maestro. Otra cosa es que cuando nosotros estamos, ¿y por qué parto de la base de que ustedes van a cambiar evaluaciones? Porque la mayoría de ustedes, si es que no todos y todas, saben que su curso ya está armado, ya está creado, ¿cierto? A ver si me dan un like o me dan un dedito hacia arriba, ¿es así? Eso, por ahí, maestra María Los Ángeles, perfecto, muchas gracias. Ustedes reciben una asignatura, un curso, ¿no es cierto?, que ya está armado, y si no está armado porque ustedes lo tienen que revisar, ustedes tienen que crearlo, y eso implica que creen evaluaciones, que creen cuestionarios, etcétera, y por lo tanto sus diseñadores instruccionales ya han cargado en el aula que ustedes reciben las evaluaciones. Pero ustedes tienen que reconocer esa evaluación, o sea, más allá de que esté cargada, es como tienen que saber de qué se trata y cómo entrar a esa evaluación. Cuando nosotros entramos a una evaluación, a través de los 3 puntitos que aparecen al costado derecho, siempre una evaluación tiene que llevar un nombre. Eso es básico, ¿ya? Segundo, por defecto, cada vez que creamos una evaluación, esta va a aparecer oculta. A ustedes les corresponde visualizar que esta evaluación esté visible, ¿ya? Visible en función de los tiempos y los plazos en que se va a ejecutar esta evaluación. Tercero, tiene que ver con los ajustes de evaluación, tanto en fecha de entrega como en el tipo de calificación y la cantidad de intentos, por ejemplo. Intentos se refiere a cuántas veces el estudiante puede enviar su evaluación, ¿sí? A veces un intento o 2 intentos, depende de la condición que establezca la escuela, la carrera o el núcleo, y también que se establezca desde el criterio del docente. Y por último, también tiene que estar cargada las preguntas de desarrollo o la pregunta que corresponde que el estudiante realice, ¿ya? Entonces, desde aquí nosotros vamos a poder editar fechas, para publicación, ¿no es cierto? Podemos abrir, podemos ocultar la evaluación y desde ahí también podemos, en el fondo, manejar, ¿no es cierto?, la ejecución de estas evaluaciones. Ahora, otro punto que es importante de recordar, hay condiciones que no nos van a permitir modificar una evaluación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un trabajo de desarrollo, cabe considerar a propósito que en nuestra plataforma, en nuestro campus virtual, hablamos de que existen las tareas, ¿sí? Como actividades. Existe el examen como cuestionario. Y también existe el foro como debate, ¿cierto? Y tenemos otra herramienta de evaluación que se llama el diario. ¿Qué es lo que estoy en el fondo recordándole aquí? Cuando hablamos del trabajo de desarrollo, ¿sí? Estamos hablando principalmente de aquello que llamamos las tareas o las actividades, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que nosotros le damos una instrucción al estudiante y el estudiante tiene que subir a plataforma un documento, una actividad, un video, un PowerPoint, etc. ¿Ya? En el caso de los trabajos de desarrollo, no los vamos a poder cambiar de individual a grupal si un estudiante ya ha iniciado su evaluación. ¿A qué se refiere esto? Si un estudiante, por ejemplo, dejamos abierta la evaluación y el estudiante puede acceder a ver las instrucciones, aun cuando tenga tiempo, ¿no es cierto?, de entregarlo. Y supongamos que la evaluación es grupal, pero no he hecho los grupos ni he creado los grupos. Si un estudiante ya entra a mirar la actividad, ya no va a poder hacer actividad de grupo, ¿ya? Como que se bloquea. ¿Por qué? Básicamente porque Blackboard tiene una experiencia centrada en el estudiante y dice, bueno, el estudiante ya vio las instrucciones, por lo tanto no vamos a cambiarle ¿cómo se dice? Las bases del proyecto que se les está pidiendo para evaluar, ¿sí? Entonces,
Cuando vamos a tener una actividad grupal, lo que sugerimos siempre es que si sabemos que tenemos una actividad grupal, sí, claro que sí, así lo vamos a revisar. Entonces, cuando tenemos una actividad grupal en nuestra aula cargada, lo ideal, queridos maestros y maestras, es que se mantenga oculto hasta que ustedes no hayan creado los grupos para la evaluación. Parte de eso lo vamos a revisar hoy día, ¿ya? Y por otro lado, en el caso del cuestionario, ¿ya? Que cuando hablamos de cuestionario, a propósito, estamos hablando principalmente de lo que es el examen o cuestionario, ¿ya? Que es esta evaluación que funciona con alternativas, verdadero y falso, completación o correspondencia, que el estudiante contesta y a menos que no, o sea, que tenga una pregunta de desarrollo, en forma automática, dado que en la programación de ese cuestionario se establece cuál es la respuesta correcta, eh, el estudiante recibe casi de inmediato la evaluación o el puntaje que obtiene, ¿ya? En el caso del cuestionario, una vez que el estudiante ya inició la evaluación o la miró, entró a mirar instrucciones, ya no vamos a poder agregar ni eliminar preguntas. De nuevo, la lógica es que el estudiante ya vio de qué se trata, ¿ya? Sí podemos modificar alternativas correctas, ajustar el enunciado, entre otras cosas, pero no podemos ni agregar ni eliminar preguntas si un estudiante ya ha visto la evaluación. ¿Quedó más o menos claro en este sentido? Porque les comento, porque a veces decir, ¿sabes que quise cambiar mi banco de preguntas y no pude? A ver, ¿se fijaron? Gracias, maestra Genoveva, que no hayan habido estudiantes que hayan ingresado, que hayan hecho alguna vista, etcétera. Perfecto, genial, maravilloso. Entonces, y lo otro que vamos a revisar, bueno, aquí estamos compartiendo información, pero también lo que vamos a revisar, recuerden aquí, lupa más, con la lupa más podemos mirar un poco más grande, vamos a observar dónde y cómo vamos a ir a calificar a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y cómo vamos a retroalimentar. En este sentido tenemos que tener en consideración estas 4 columnas. ¿Por qué? Porque podemos tener trabajos de desarrollo individuales o también grupales. Y de la misma forma, si bien es cierto, se parecen y son muy similares en la manera de calificar y retroalimentar, en un trabajo grupal también existen rúbricas grupales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Retroalimentar con comentarios, con destacador, subrayo. Vamos a ir a revisar un trabajo de desarrollo de un estudiante, tanto en forma individual como grupal. También vamos a ver un cuestionario, cómo se califica en forma manual, ¿no es cierto?, cuando hay un quiz con preguntas de desarrollo y lo que implica la publicación de notas, además del foro de discusión que tiene que ver con la retroalimentación, los comentarios, cómo calificar a través de rúbricas automatizadas y también sin rúbricas, ¿ya? Esto yo tengo clarísimo que es, eh, ¿cómo decir? Es harta información y sin esperando no pasarme del tiempo, vamos a revisar toda esta información y aquello que no alcanzamos, como tenemos parte 1 y 2, podemos alcanzar, dadas las preguntas que pueden haber, ¿no es cierto?, a revisarlas el día lunes. Recuerden que el lunes a las 10 tenemos la segunda parte de esto que estamos revisando de gestión de evaluaciones, ¿ya? Entonces, esto sigue, pero hoy día la idea es poder revisar todo esto y que ustedes se vayan con la sensación del manejo de lo que es la calificación. Hace un momento me preguntaban si íbamos a revisar el tema de los grupos, maestra Gen, ¿cierto? Y efectivamente, cuando nosotros vamos a crear grupos, lo vamos a ver después en la sala, pero solo para adelantar. Cuando nosotros vamos a crear grupos, tenemos 2 opciones de crear grupos. Una tiene que ver desde el espacio del menú y del lado izquierdo con detalles y acciones donde dice grupos del curso. Y desde aquí podemos crear grupos asociados al aula. O la manera también interesante de crear grupos a propósito de una evaluación es crearlos desde la misma evaluación. En el espacio de ajustes aparece cuando se trata de un debate grupal,
un trabajo grupal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a revisar de todas maneras cómo y de qué manera podemos generar esos grupos. Otro punto importante es que cuando estamos evaluando, sobre todo en lo que se refiere a foros o debates y actividades, ¿no es cierto?, que son las tareas, el uso de la rúbrica siempre es muy útil. Y cuando estamos en el libro de calificaciones, ¿sí?, nosotros podemos acceder a las rúbricas, a todas las rúbricas que estén cargadas en el curso, incluso sin haberlas asociado. O sea, podemos crear de antemano distintas rúbricas y cuando estamos creando una evaluación, asociarla, ¿ya? O buscar desde el libro de calificación, en el espacio de ajustes, ¿no es cierto?, todos los espacios y las rúbricas que existen o están asociadas a, a la asignatura. Aquí nosotros podemos crear rúbricas nuevas o aquellas que ya existen, podemos duplicarlas, eliminarlas o editarlas desde ese espacio, ¿ya? Pero más allá de seguir comentando, ¿no es cierto?, y hablando lo que esperamos revisar hoy día, quiero invitarlos a que lo veamos directamente en Campus Virtual. Sí, lo vamos a ver dentro de un ratito, pero para que no se vaya a olvidar, las rúbricas podemos acceder directamente desde la misma evaluación o si usted agranda un poquito con la lupa más, aquí se observa que desde el libro de calificaciones, al costado superior derecho, en el ajuste o la tuerquita, se abre una nueva ventana y esa ventanita hacia el final aparecen las rúbricas, todas las rúbricas de su curso. Ahí aparece Maestra Gen. Pero la vamos a revisar concretamente en el aula, ¿ya? Para eso voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Y vamos a ir a mirarlo directo al aula. Aprovecho de comentarles que voy a compartir mi pantalla completa, como lo hicimos ayer, para no perder tiempo, ¿cierto? Y ustedes van a poder también revisarlo desde ahí. A ver, vamos a compartir audio, compartir, y ahora si me confirman si están viendo el aula o necesitan que lo agrande un poquito. Sí, sí, se observa. Se ve perfecto. Súper, ok. Muchas gracias. Aquí yo estoy utilizando un aula X. Yo tengo esto, ¿se acuerdan cuando yo le dije cuando vamos a compartir pantalla ustedes tengan todo listo y abierto antes? Entonces, aquí yo ya ya entré a mi sala, no vamos a entrar desde el campus porque esos pasos ya los hemos visto. Yo entro, voy al curso, selecciono un curso. Esto es un curso cualquiera. Ustedes me pueden decir, Marcela, ¿y justo tenías que buscar uno que diga presencial si somos todos online? Bueno, ok, por hoy día le vamos a poner online entonces, ¿cierto? Pero en este caso en particular vamos a dejarlo mientras tanto. Ustedes van a tener un curso muy similar a este, donde yo les decía que estaba esta barra de navegación. Fíjense, aquí está nuestro enlace estrella de hoy. ¿Ves? Y claro, en el contenido del curso van a tener información de la asignatura, probablemente en vez de material de estudio ustedes van a tener un módulo que se va a llamar unidad 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y dentro de los módulos, probablemente por unidad, aparezca la evaluación de la unidad 1, etcétera, y hacia el final la evaluación final, ¿ya? Independiente de donde estén nuestras evaluaciones, la manera de corregir, la manera de revisar es exactamente la misma. Para estos efectos yo he concentrado una serie de evaluaciones en solo un módulo, ¿ya? Porque así me resulta más difícil, más fácil. Y en ese contexto, lo que hace el LabSub, y en ese contexto lo que vamos a hacer es revisar evaluaciones que están con fecha, evaluaciones que están atrasadas, les vamos a cambiar fecha, entre otras cosas. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Consultas, dudas, comentarios? Súper bien hasta el momento. Genial, súper. Muchas gracias. Recuerden que cualquier consulta, duda, algo que no haya quedado claro, aunque haya sido así como, ay, me perdí, todo se consulta, ¿ya? La idea es que vayamos todos juntos hacia
el cierre de esta sesión. Bien, queridos maestros y maestras, yo les comentaba que este enlace va a ser la estrella de hoy, ¿ya? Y que vamos a trabajar con distintas evaluaciones. Cuando ustedes reciban sus asignaturas, tienen que revisar dónde están las evaluaciones, si están por unidad o están en un módulo al final. Como yo les comentaba, tengo mis evaluaciones todas en un solo espacio. Fíjense que todas las evaluaciones además tienen una iconografía que los caracteriza. Claramente esto se trata de un foro. Cuando hay tickets y líneas es una tarea, o es como donde una actividad donde los estudiantes suben un material. Y estos que aparecen con cuadritos y líneas es un examen, es decir, tiene preguntas de alternativas. Perdón. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una iconografía como con un slash, significa que yo lo veo, pero el estudiante no lo ve, porque está oculto para el estudiante. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver en general? El nombre de la evaluación, la fecha de entrega, el tiempo límite si es que lo tiene y si está visible o no para el estudiante. Si se trata de una actividad grupal y ya hemos creado los grupos, esto va a aparecer de esta manera, dependiendo del tipo de grupo que hayamos creado para nuestros estudiantes. Y si vamos a usar una bitácora, esta aparece asociada a una iconografía como un libro con un lápiz. ¿Ya? Son los 4 tipos de evaluaciones que podemos utilizar con nuestros estudiantes. ¿Ok? Ahora, toda actividad que tengamos a propósito y hayamos creado al interior de nuestra aula, va a aparecer en el libro de calificaciones. Es más, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 evaluaciones. Si yo voy al libro de calificaciones, voy a visualizar, ¿no es cierto?, que tengo la posibilidad de mirar en forma vertical mis evaluaciones y también en columnas. Y tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué me aparece el tema de la asistencia ahí? Que yo podría en realidad decir, ¿sabes qué? No quiero calificar la asistencia y lo saco. Y aquí están mis 8 evaluaciones, las mismas que he creado. Yo creo una evaluación y automáticamente el libro de calificaciones genera un espacio para mis calificaciones. Como les decía, tengo la posibilidad de obtener esta vista en vertical y también esta vista en columnas, donde aparecen los estudiantes, ¿no es cierto? Y por columna aparecen las evaluaciones. Si no las veo todas, puedo correr con el scroll, ¿ya? En este minuto no tenemos estudiantes cargados. Voy a ir a la vista del estudiante, iniciar vista preliminar, y el estudiante, fijémonos que nos vamos a aprovechar de inmediato, ¿ya? Este estudiante va a ir a las evaluaciones y va a ver qué evaluaciones puede ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero eran 8. Claro, probablemente hay 2 que una está oculta y la otra la fecha de entrega ya caducó. Y en este caso, por ejemplo, que es grupal, el estudiante no la puede hacer no solo por la fecha de entrega, sino que también la inscripción se cerró. ¿Se fijan? Entonces, en estos casos yo podría todavía estar dentro de la fecha de entrega, pero si me parece que la inscripción se cerró como estudiante, yo no voy a poder participar en mi actividad. Entonces, todo eso es lo que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Vamos a salir de esta vista preliminar guardando a nuestro estudiante y lo vamos a ir a revisar también en este espacio. Cuando estamos revisando los cambios de vista del libro de calificaciones, en este espacio podemos, en la vista vertical, tenemos acceso a los elementos calificables, ¿se fijan? Que son las 8 evaluaciones, pero también a la vista de estudiante, ¿ya? Dentro de elementos calificables vemos los tipos de evaluación. Aquí nos va a mencionar, ¿no es cierto?, cuántos estudiantes faltan que envíen. Cuando dicen nada para calificar, significa que nadie ha enviado sus actividades.
En el test sumativo, aquí dice que falta 1 por enviar, ¿cierto? Completado es porque de alguna manera ya terminó la fecha y se subieron o se publicaron las calificaciones. Y aparecen las fechas de vencimiento al costado derecho, ¿no es cierto?, de la evaluación, así como el estado de calificación. Si yo ya he calificado alguna actividad, por un tema de registro principalmente, lo que hace Blackboard es dejarnos la posibilidad de publicar las calificaciones toda vez que yo las haya corregido en su totalidad. O puedo ir publicando en la medida que voy evaluando. ¿Ya? Hacia el costado derecho de la pantalla tenemos frente a cada actividad la posibilidad de editarla, de analizar las preguntas, sobre todo para los test sumativos, y de eliminar la evaluación. ¿Ya? Cuando voy a editar, es editar básicamente esta evaluación. Ya vamos a ir a mirar de qué se trata cada uno. Y cuando voy a los estudiantes, que es una vista muy interesante, yo puedo hacer clic, ¿no es cierto?, al estudiante, nos muestra el nombre y cuándo fue su último acceso al aula. Entonces yo puedo decir, ah, mira, este estudiante la última vez que entró al aula fue hoy día a las 11:30, o sea, hace poco que acaba de entrar. Puedo venir a estos 3 puntitos con el estudiante y enviarle un mensaje al estudiante directamente. Por ejemplo, he visto que no has rendido la evaluación X, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? Puedo hacer un seguimiento, ¿cierto? Y también puedo establecer excepciones, que las vamos a ver el lunes, ¿ya? Porque no los quiero enredar entre las condiciones de publicación y las excepciones, pero ya saben que las excepciones están acá. Otra cosa es la vista en columnas, donde aparece mi nombre. Si yo hago clic en mi nombre, me lleva al espacio del estudiante. Fíjense desde acá, en vista columna, si hago clic en mi nombre, o en el nombre del estudiante, perdón, yo puedo ver las calificaciones del estudiante. Aquí me parecen puros unos porque no entregué, ¿se fijan? Pero también puedo ver el progreso del estudiante, es decir, qué cosas ha revisado el estudiante al interior del curso. No ha abierto nada este estudiante, no entregó nada. O sea, yo podría pensar que el estudiante en general o no participa del curso, ¿no es cierto? O no tiene acceso. ¿Qué es lo que ocurre con el estudiante? ¿Ya? También puedo decir, muéstrame todo lo que ellos pueden ver. Y desde acá, en actividad del estudiante, la vista es básicamente más de tipo gráfico. Es decir, ha sido una actividad más bien plana, en la cual yo puedo ver el promedio de horas en que ha estado el estudiante en el curso por día, las horas de actividad, etcétera. Entonces, si un estudiante me dice, profesora, es que yo mandé mi actividad, estuve toda la tarde trabajando, ¿cómo se saca lo de evaluación para que solo sea entregarla? Cuando no necesito poner una nota, maestra Genoveva, o sea, que diga así como completado y no completado. Ok, yo le voy a mostrar. Vamos a ver la evaluación dentro de un ratito, ¿sí? Bueno, y aquí yo puedo establecer de nuevo las excepciones para el estudiante y también mandarle un mensaje al estudiante. Si va quedando claro hacia dónde, esto es como todo un abanico, por eso que tengo que ir un poquito lento porque es harta información, ¿sí? Y si quiero entrar a revisar algo sobre las evaluaciones propiamente tal, en esta vista de columna, simplemente hago clic, ¿no es cierto?, en el nombre de la evaluación y desde aquí yo puedo editar o puedo eliminar, por ejemplo, un debate. En la actividad puedo editar, analizar las preguntas o eliminar la actividad. Y miren otra cosa. Sí, por supuesto, maestra Ilse, ningún problema, se los voy a compartir en el chat dentro de un ratito, ¿sí? De todas formas, cuando les llega mi invitación, ahí aparece mi correo, ¿sí? Por si acaso. Y lo que quería mostrarles es acá, en el test sumativo, ¿sí? No hay ningún problema. Y recuerden, queridos maestros y maestras,
todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, ustedes entran al campus y hay una sala que es la sala, ya les voy a enviar también el enlace, la sala de apoyo a nuestros docentes por si tuviesen una necesidad muy rápida de solución. Y detrás del aula, igual como ahora, están nuestros colegas de TI para responder también sus dudas. Así es que en esto solos no están. ¿Ya? Y lo que les quería mostrar a propósito de lo mismo es que cuando estamos ante un quiz, a ver, estos son los iconos, ¿se acuerdan? Bitácora, foro, actividad, y este es un quiz cuando es con alternativa. En este caso yo puedo editar, ¿cierto? Puedo tener análisis de pregunta y puedo eliminar, igual que en la actividad, pero además me da la opción de descargar las entregas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo puedo mirar, ¿no es cierto?, y obtener un documento en el que estén todas las entregas de mis estudiantes. En este caso también da la misma opción, pero si se fijan, en esta columna no hay ninguna nota asignada, por eso es que no me permite esa bajada. Como si, por ejemplo, lo podría hacer desde, a ver, en este caso tampoco no hay nada. Bueno, donde sí tengo evaluaciones, me va a permitir la descarga de entregas. ¿Ok? ¿Quedó claro el tema del cambio de vista del libro de calificaciones? ¿Qué significa, no es cierto, el elemento calificable acá en la vista vertical? ¿Verdad? Vemos la vista de estudiante perfecto, vemos la lista de evaluaciones que aparecen, genial, y las evaluaciones por columna. Ahora, cuando estamos dentro del libro de calificaciones, nosotros mostramos como letra A, B, ¿se acuerdan? Y aquí era la C para editar y la D estaba aquí arriba. Y aquí arriba nosotros podemos obtener distintos accesos a puntos importantes de las evaluaciones. Por ejemplo, cada vez que un estudiante, lo vamos a ver en un ratito, envía una actividad, a él le llega a su correo un número de confirmación que comprueba la entrega. A propósito, el número de comprobación va a llegarle siempre y cuando el estudiante diga enviar. Estamos teniendo, no sé si llamarle un error, un bucle o no sé, pero si yo, por ejemplo, digo enviar y no he enviado nada, no subí ningún documento, ningún archivo, Blackboard no lo va a detectar, ¿sí? Por lo tanto, igual le va a llegar el número de confirmación. ¿Y qué va a pasar? Porque nos ha pasado. Algún estudiante dice, pero es que yo lo envié, aquí está mi número de confirmación. Vamos a tener que preguntar a Blackboard. Blackboard nos va a decir, no hay nada en el servidor. Y frente a eso, el estudiante no tiene respaldo. Sí, está enviado, pero porque usted envió o mandó enviar. Pero en ese enviar, el archivo tiene 000 de pesos. Por lo tanto, no hay nada enviado. Y ese es nuestro respaldo. ¿Sí? Pero si un estudiante lo envió y efectivamente tiene un comprobante de entrega, con ese mismo número de comprobante podemos pedir a Blackboard, si es que desde aquí nosotros no lo encontramos, ¿verdad?, que nos refieran el documento y lo podemos rescatar. Por eso es importante. Otra cosa es que nosotros podemos, cuando tenemos nuestro libro de calificaciones completo, descargar este libro. Y esta descarga puede ser como, calificaciones completo o el historial de calificación, ¿ya? ¿Qué significa? Que va a descargar las 8 evaluaciones con todos los estudiantes y todas sus evaluaciones, ¿ya? O podemos, ¿no es cierto?, desde acá seleccionar que solo descargue lo que ocurrió con el foro de texto, por ejemplo. Y aquí podemos seleccionar también, igual como lo veíamos ayer con la asistencia en la sala de clases online, un archivo como Excel o como un archivo CSV, que también era el que estaba, ¿no es cierto?, ordenado en función de las, perdón, pero hasta ahora pasa mi señor, de las verduras. Entonces, ocurre que en este momento podemos hacerlo como valores separados por coma en Excel o separado por tabulador. Y aquí lo podemos guardar en el dispositivo o en el repositorio que tiene el aula. Y simplemente damos clic a descargar.
A eso se refiere con la descarga de calificaciones y el número de confirmación, ¿ya? Y aprovechándome que estoy acá, maestra Genoveva, que me había consultado, este de los ajustes, esta tuerca que aparece acá, nos permite llegar a los ajustes del libro de calificación. Nuestras aulas virtuales están asociadas a una escala chilena de 100 puntos, donde con el 60% se obtiene la nota mínima, o sea, el 4 mínima de aprobación. Y va de escala de 1 a 7, donde 100 puntos equivale a 7. ¿Ya? Entonces, ese esquema de calificación es la escala chilena que llamamos. Y desde aquí es que si bajamos el scroll, esto va a estar configurado. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, ¿ya? Pero si bajamos el scroll, hacia el final, nosotros nos vamos a encontrar con las rúbricas. Y por ejemplo, aquí yo tengo varias rúbricas cargadas. Les aseguro que son rúbricas a medio terminar. Pero puedo con estas rúbricas, ¿no es cierto?, duplicarlas, puedo eliminarlas, puedo crear nuevas rúbricas o haciendo clic en una. Entonces, estas aparecen detalladas de esta manera. El uso de una rúbrica en una evaluación es muy útil porque la corrección y la retroalimentación posterior se hacen mucho más fáciles, más llevables, con menos tiempo y claramente podemos darle una buena retroalimentación al estudiante. ¿Ya? No sé si quedó claro aquí. Desde aquí accedemos a todas las rúbricas, ¿ya? Pero igual podemos hacerlo cuando estamos desde una actividad. ¿Quedó más o menos claro? ¿Hay alguna duda? Hola, hola. ¿Todo ok? ¿No? ¿Todo claro? Genial. Ok. Vamos entonces a lo segundo que nos convocaba y que tiene que ver con cambiar fechas. Pero para cambiar fechas tenemos y corregir y etcétera, tenemos que usar nuestra vista de estudiante. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ocupar aquí, tenemos una tarea. Sí, maestra, el software de Safe Assign, más que hoy día, gracias por preguntarlo, lo vamos a ver en herramientas de gestión, que si mal no recuerdo, esas son para el viernes, el miércoles, en herramientas de gestión, porque tiene que ver principalmente con la revisión. De todas maneras, de pasadita, lo vamos a revisar hoy día, ¿sí? El Safe Assign, por si acaso, ya que lo mencionó maestra Ilse, es un software que está asociado a Blackboard y que se ocupa principalmente, o que se asocia principalmente a las tareas, a este icono ya de actividades, y que nos permite revisar el nivel de plagio o de coincidencia, para no ser tan injustos, entre la tarea que envía el estudiante con la de sus compañeros, también con Internet y con tareas que se han enviado en años anteriores a la base global de Blackboard, ¿ya? Este Safe Assign tiene que ser activado, por cierto, en las actividades, cosa que yo sé que hacen nuestros diseñadores, los diseñadores instruccionales cuando están configurando las evaluaciones. Así es que eso lo van a tener ustedes también a su haber. Volviendo a lo mismo, para poder revisar, ¿no es cierto?, vamos a hacer algunos cambios y ajustes y fechas de entrega. Supongamos que aquí hay una tarea cuya fecha de entrega ya venció, ¿no es cierto? Y todavía está visible para el estudiante. ¿Qué significa? Un estudiante va a seguir viendo que existe la tarea con una fecha de entrega X, pero al ingresar no va a poder subir nada porque la fecha de entrega ya venció. Queremos en el fondo ahora que nuestros estudiantes sí entreguen esa tarea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo hacerlo desde los 3 puntos y dar clic a editar, o puedo ingresar directamente a la tarea como docente, ¿no es cierto?, a cambiar la fecha. ¿Cómo voy? Perdón, esta es la forma más fácil de cambio de fecha y la voy a poder hacer con estudiantes o sin estudiantes que la hayan rendido. El punto es que si hay estudiantes que la rindieron, podrían eventualmente borrársele las respuestas que enviaron, ¿ya? Fíjense
Otra cosa, en este caso, cuando ustedes vean este icono al costado de alguna actividad, significa que hemos dado un permiso, ¿no es cierto?, de actividad donde se permite la conversación de la clase, es decir, que los estudiantes puedan tener un foro asociado a la tarea y hagan preguntas en relación a la tarea. ¿Cómo y dónde veo eso? Hago clic en este ajuste de la actividad. Aquí acabamos de entrar a la actividad, ¿no es cierto? Y desde acá yo puedo cambiar la fecha de vencimiento. Y le vamos a dar, por ejemplo, hasta el 31 de julio a las 23:59. ¿Ya? Luego puedo dar clic a no permitir entregas atrasadas. ¿Ya? Pero miren, cuando dice no permitir entregas atrasadas, si yo quisiera más abajo generar grupos, no podría, porque di clic a no permitir entregas atrasadas. Para poder generar grupos, siempre tengo que tener activo no permitir nuevos intentos. Y ahí sí yo voy a poder, bueno, aquí ya he publicado calificaciones, porque hay una calificación publicada. Eso significa que no, con lo que yo les hablaba hace un rato, hay estudiantes que han enviado su actividad y por lo tanto yo ya no puedo, esta tarea en particular, cambiarla, ¿no es cierto?, de individual a grupal. Pero sí puedo permitir conversaciones de la clase, aun cuando no sea una actividad grupal, ¿ya? Y también desde acá podemos hacer, maestra Genoveva, podemos acá generar esta idea de la evaluación formativa. Entonces va a decir que es una evaluación formativa, ¿se fija? Que no va a coincidir con la nota final. Y cuando dice calificar de acuerdo con, en vez de escala chilena, acá nosotros podemos escoger completado o no completado. No sé si se comprendió. Súper, genial. Recuerden que siempre vamos a trabajar con 100 puntos para obtener, ¿no es cierto?, la evaluación de de la escala de 1 a 7. ¿Ya? Entonces, estamos viendo aquí, ya, listo, guardamos, cambiamos la fecha, que era lo que nos importaba. Yo me aproveché y les mostré un par de otras cosas más. Entonces, esta tarea ya está, ¿no es cierto?, visible, es de tipo formativa, está visible para el estudiante. ¿Qué pasa con el foro, por ejemplo? En el caso del foro, voy a cambiar fecha de la misma manera en que acabamos de hacerlo. Clic acá, ¿cierto? Luego, aquí voy a los ajustes. Y en la página de la fecha, le voy a cambiar la fecha para el 31 de julio a las 16:21. Calificar con escala chilena le vamos a poner para que ponga calificaciones. Tiene una rúbrica de calificación que tenemos que ver, o puedo agregar una rúbrica. Aquí va a abrir todas las rúbricas que yo le mostraba desde el libro de calificaciones, ¿se acuerdan? Entonces voy a seleccionar y voy a añadir una rúbrica, por ejemplo, a mi caso. Y en este caso no es un debate grupal, o sea, es un debate del curso completo, no estoy creando grupos y lo guardo y cambio la fecha. ¿Ok? Me estoy aprovechando para poder responder. Y luego tengo esta actividad grupal que la vamos a dejar abierta, ¿no es cierto?, para poder revisar. ¿Qué pasa con esta actividad grupal? Yo está oculta primero que todo. Entonces, ¿por qué está oculta? Porque tengo que crear los grupos. ¿Ya? Si un estudiante ingresa a esta tarea, yo ya no la puedo generar grupal. Entonces, voy a entrar a la actividad grupal. ¿Y qué es lo que ocurre en esta actividad? Voy a hacer clic, ¿no es cierto? Voy a cambiarle la fecha, como ya lo hemos visto, siempre y cuando un estudiante no haya hecho clic en esa información antes. Luego, permitir conversaciones de la clase, que es ese icono que aparece en la parte superior derecha y que nos permite no solo que los estudiantes tengan
un espacio de foro para hablar de la actividad, sino también nos da la posibilidad de que los grupos que se hayan creado tengan una pequeña sala, como nuestra sala de clase online, pero es su sala grupal para reunirse y comentar el trabajo que tienen que hacer en forma grupal. ¿Ya? Lo vamos a revisar dentro de un rato. Luego, seguimos, porque recuerden que estamos activando, igual que en el primer caso, pero esto es una actividad grupal. Entonces, no va a ser formativa, esta es una actividad con un solo intento a escala chilena, ¿se fijan? Y desde aquí también vamos a poder tener asociada la rúbrica, y aquí hay grupos asignados, como lo acabo de borrar. Vamos a hacer una actividad grupal, podemos asignar los grupos directamente desde la evaluación. Y nos vamos a venir acá a asignar grupos y por defecto aparece la posibilidad de hacerlo en forma personalizada, es decir, yo voy acá y creo un nuevo grupo con el estudiante, o si tengo grupos creados desde el aula, lo puedo seleccionar de ahí. Puedo hacer inscripción por cuenta propia, ¿cierto? Que esta es la más, en lo personal creo que es la más fácil de utilizar y obliga a los estudiantes a inscribirse en un grupo para poder enviar y tener su evaluación. Si ellos no se inscriben en un grupo, no tienen su evaluación, entonces los obliga a participar en una actividad, ¿ya? Y lo otro es que, como acá yo solo tengo un estudiante, no me da la opción, pero también existe la opción aleatoria, de que el mismo Blackboard distribuya a los estudiantes en el grupo. Vamos a usar la inscripción por cuenta propia, ¿ya? Que a propósito, voy a cancelar esto, porque quiero mostrarles otra cosa a propósito de lo mismo. Si yo quiero generar un grupo, ¿no es cierto?, y no está visible para el estudiante, la asignación por cuenta propia no me va a aparecer. ¿Por qué? Porque se asume que el estudiante tiene acceso a la actividad para que pueda inscribirse, ¿no es cierto?, en su evaluación. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de la actividad grupal y en la asignación de grupos no está visible esta actividad para el estudiante, va a ser más difícil que ellos puedan inscribirse. ¿Ya? Hoy me está desconociendo mi internet. A ver qué ocurre. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? Súper. Ya, entonces no es mi Sí, internet. perfecto. Aquí. Gracias. Solo es mi velocidad. Al final uno ya empieza a tomarle ¿cómo se dice? El timing a esto como para entender que puede ser velocidad. Bueno, aunque no estaba preparada, vamos a guardar al estudiante. Tengo otra sala abierta al costado. Entonces, mis evaluaciones y estamos editando esta actividad grupal, ¿cierto? Un momentito. A ver si habrá abierto aquí. Todavía está dando vuelta. A veces nos puede pasar que nos queda un poquito pegado esto. Solo tener paciencia y darle el refresh o darle la actividad, ¿no es cierto?, de movimiento que necesita, porque nuestras cookies a veces pueden estar agotando el equipo. ¿Ya? Ok, entonces cuando mis grupos se dignen a aparecer en pantalla, a ver acá, ¿se habrá aparecido algo? Ya, aquí. Esta actividad la hemos dejado oculta para el estudiante, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a ir a los ajustes y vamos a generar los grupos. En eso estábamos. Y vamos a generar el grupo.
Y la fecha de vencimiento la vamos a cambiar al 31 de julio. Y cuando íbamos a hacer los grupos, íbamos a asignar grupos, ¿cierto? Dejamos la misma rúbrica que tenía. Por favor, haz clic. Necesito asignar mis grupos. No me está respondiendo. Bueno, aquí está abierto. Y lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Inscripción por cuenta propia. Entonces, supongamos que termina el 31 la evaluación. La inscripción, ¿no es cierto?, va a ir del 24 a las 11:55 hasta hoy 28 vamos a poner a las 13 horas, ¿ya? Para alcanzar a inscribirnos. Cantidad máxima de miembros por grupo va a depender de la cantidad de estudiantes que tenga y por defecto siempre crea 2 grupos, ¿ya? Por lo tanto, me va a aparecer nuevo grupo 1, nuevo grupo 2, que yo puedo editar y que solo se llame, porque no quiero que se llame nuevo grupo, simplemente grupo 1, grupo 2, donde puedo agregar una descripción, etc. Pero si necesito más grupos, bastará con que yo pase mi scroll, ¿cierto?, por ese signo más, y se va creando, aquí dice nuevo grupo 1, entonces como le cambié el nombre, este se va a llamar, ¿cierto?, grupo 3. Y paso el scroll un poquito más abajo y creo el grupo 4. Y así sucesivamente, en función de la cantidad de grupos que necesito. Y guardo. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Ya se ha creado, ¿no es cierto?, la actividad, quiero la fecha, a ver si me la guarda, julio 31. Ahí. Ok, si yo estoy cambiando fechas y estoy cambiando a grupos, se van a borrar las calificaciones que ya existen en los trabajos que fueron vencidos, porque hubo una fecha de entrega antes. Si se acuerdan que hace un rato yo les decía, si cambio la fecha, tengo que fijarme porque me va a avisar. Si usted cambia la fecha de vencimiento, se van a borrar calificaciones que en el fondo ya estén en forma anterior. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos cómo nos va con esta carga, si es que de verdad me cambió todas las fechas y etcétera. Y podemos hacer el cambio de fecha, de inicio, de cierre de evaluación en un trabajo de desarrollo, en un cuestionario y en un foro. Funcionan de la misma manera en cada una de ellas. No me guardó, ¿por qué no me guardaste la fecha? ¿Me guardó los grupos? Ah, sí, los grupos sí. Cambia la fecha. Ahí sí, ¿ya? Entonces, ya hemos cambiado fechas, ¿no es cierto?, nuestras evaluaciones. Hemos puesto fechas diferentes, ¿verdad? Y también lo que podemos hacer es mantener condiciones de publicación. Por ejemplo, acá tenemos ya 3 evaluaciones que podemos entregar, que es el foro, que es la tarea 1 y esta tarea de actividad grupal, ¿no es cierto?, de julio. Dentro de esto, esta tarea ya está oculta, ¿cierto? Por lo tanto, aunque diga que se pueden inscribir desde el lunes que pasó, los estudiantes no van a poder ingresar, a menos que yo haga clic en este que dice oculto para los estudiantes y lo deje visible. Y ahora sí los estudiantes podrían verlo, ¿ya? También, por ejemplo, en este caso, yo puedo dejarlo, ¿no es cierto?, con condiciones de publicación y puedo también dejar alguna actividad o todas ellas con esto que llamamos las condiciones de publicación. ¿Qué es una condición de publicación? Por ejemplo, yo puedo decir que esta actividad que se entregaba el 31 del 5, ¿se fijan? Y que era con autoinscripción grupal, yo puedo decir que en realidad condiciones adicionales
que se muestre desde antes de la fecha, o sea, desde el 31 del 5, ¿cierto? Y que se oculte, por ejemplo, que ya no se vea el día 1 de junio o 4 de junio. Pero ¿qué va a implicar si nosotros en las condiciones de publicación ponemos un ocultar desde? Nuestros estudiantes van a dejar de ver incluso la retroalimentación. Por eso es que se deja visible, pero con fecha de cierre, y ellos no pueden seguir entregando, ¿ya? Pero si yo quiero ocultar, puedo poner en el fondo ítem, ¿ya? También condiciones de publicación. Por ejemplo, puedo decir que un estudiante va a poder acceder a esta evaluación siempre y cuando, ¿no es cierto?, haya rendido el debate juego de roles. Y en ese debate haya obtenido una nota de un 4 o más. ¿Se fijan? Si un estudiante no obtiene un 4 en debate de juego de roles, no les va a aparecer el test sumativo, ¿no es cierto? O, perdón, la actividad 1, unidad 1, que es la que tiene condiciones de publicación. ¿Se comprende la idea de una condición de publicación? Gracias, maestra Genoveva. Por ahí vamos, ok, ¿cierto? ¿Por qué les mencionaba? Porque yo podría venir, por ejemplo, que es distinto. No hay problema, maestra Ilse, vamos a mandarle la grabación. Es distinto a lo que nosotros llamamos una excepción. ¿Se acuerda cuando entrábamos al libro de calificaciones, íbamos al estudiante? Se los voy a mostrar en forma rápida. Yo puedo venir acá y decir excepción. A este estudiante le vamos a dar excepciones sobre la fecha de entrega. Es decir, en todas las evaluaciones de la asignatura, este estudiante va a tener más tiempo para entregar sus actividades, que es distinto hacerlo desde las condiciones de publicación. ¿Se fijan? Donde yo extiendo el plazo. O puedo darle más tiempo en sus evaluaciones, con tiempo cronometrado. Por ejemplo, le puedo dar un 5% más de tiempo que todo el resto de sus compañeros. ¿Y qué va a ocurrir? Esta estudiante en general, y siempre que tenga una excepción va a aparecer con esa banderita, en todas las evaluaciones va a tener esta salvedad, ¿ya? O puedo retirarle las excepciones a este estudiante para todas las evaluaciones y dársela principalmente, ¿no es cierto?, en alguna evaluación en particular. Por ejemplo, voy a ir al test sumativo de la unidad 2, a ver alguno aquí, bitácora de la asignatura. El 27 ya está terminado, alguna de estas. Le voy a dar en la tarea de la unidad 1 o en el foro de texto. Voy a venir acá y aquí le voy a dar una exención. ¿Qué significa eso? Que puede eximirse de la calificación o dentro del foro de texto, en excepciones del estudiante, le voy a dar una fecha de entrega diferente. ¿Se fijan? Entonces, ahí el estudiante va a poder, solo ese estudiante, solo en esa actividad, va a poder participar, ¿no es cierto?, fuera de plazo, sin inconveniente de que le aparezca un 1 o un 0, ¿ya? Cuando las actividades ya han vencido de fecha, en forma automática les aparece la calificación de 1. Y esto que aparece aquí como un cuadrito significa que son actividades que tienen rúbricas asociadas, ¿ya? Pero vamos a ver cómo calificar. Para eso tengo que ir a usar, ¿no es cierto? Salí de la sala, perdón. Voy a ir a usar la vista preliminar del estudiante. Entonces, ¿qué significa esto? Teníamos un par de actividades que rendir
iniciamos la vista previa para poder calificar, porque este paso lo podemos hacer incluso nosotros cuando queremos probar una evaluación. A ver si está funcionando, cómo funciona, de qué manera puedo realizar la retroalimentación, entre otras cosas. Y una vez que estamos revisando acá, ya nos está quedando un poquito menos, ¿cierto? Entro como estudiante a las evaluaciones y veo que aquí hay una tarea que tengo que entregar que es formativa. Esta actividad grupal, ¿no es cierto?, que es y cierra hoy día la inscripción. Tengo este examen también que está cerrado y tengo un test sumativo y una actividad que se cerró. Me falta una, había una que yo no podía mirar, ¿se acuerdan? Era el foro. ¿Por qué el foro no me aparece? No está el foro. Fíjense, vamos a ir a mirar. Pero mientras vamos a contestar. Ok, esta actividad grupal, la inscripción cierra hoy. Ya, voy a ir a entregar la actividad grupal. Cuando yo entrego la actividad grupal, como estudiante, me dice, únase un grupo para participar. ¿Cierto? Entonces yo entro y dice, iniciar intento. No puedo. Porque me dice, tú tienes que estar en un grupo para participar. Por eso que yo le decía que era importante usar la autoinscripción. Entonces, ok, me voy a unir a un grupo. Entonces doy clic. ¿Se acuerdan que habíamos creado 4? Pues bien, ahí están los 4 grupos. Y me voy a unir al grupo 1. Entonces me incorporé. Una vez que me he incorporado al grupo 1, recién ahí puedo ver quiénes están en el grupo 1. Y veo si están mis amigos, mis compañeros, etcétera. Ah, no están en el grupo 1. Cierro como estudiante y me puedo trasladar al grupo 3, a ver si están ahí mis compañeros o mis amigos de grupo. Entonces le digo, muéveme al grupo 3. Ya, y aquí sí están mis compañeros. Toda vez que yo cierro con el yo estudiante con este cuadradito amarillo, ya estoy en el grupo 3. ¿Se fijan? Y cuando estoy trabajando en grupo, bastará que uno de mi equipo envíe la actividad y todo lo que el profesor escriba nos va a llegar a todos de la misma manera. Ahora sí, ya puedo iniciar el intento. Y es más, me aparece que estoy en grupo con este icono, desde donde este icono yo puedo acceder, miren, y puedo conversar con mi clase en un foro y decir, curso, ¿hasta cuándo es la entrega de este foro, por ejemplo? O de esta, no es un foro, de esta actividad. Entonces le pregunto al grupo completo. ¿Se fijan? Mi estudiante ficticio, esta vista preliminar de estudiante, siempre me da la opción de tener a este estudiante, ¿no es cierto?, como ficticio para jugar a como si. También puedo venir acá y escribirle solo a mi grupo. Mi grupo 3. Grupo 3. ¿Cuándo empezamos a trabajar? ¿Eh? Y le escribo. Y fíjense que cuando selecciono a mi grupo, automáticamente me aparece esto. ¿Alguien me puede decir qué significa ese icono? A ver, ¿qué nos muestra este icono? Grabar, me imagino. Ok, ¿dónde grabamos, por ejemplo? Ayer lo vimos en nuestra sesión. A ver si alguien se acuerda. ¿Una reunión? ¿Reunirse? Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada vez que aparecía el icono este es como el Class Collaborate? Pero en este caso es un Class Collaborate de mi grupo. No es el Class Collaborate donde vamos a ir a tener la clase online. Si yo hago clic acá, se me va a abrir una sala, igual que las salas de Class Collaborate donde tengo mis sesiones. ¿Se fijan? Pero es mi sala grupal. Es decir, para juntarme contigo, voy a ir a mi actividad, contigo que estás en mi grupo, voy a ir a mi actividad, voy a hacer clic en las personitas conversando y en esta salita o en este icono que me permiten, fíjense, aula, aquí está abriendo, ¿no es cierto?, como grupo 3. ¿Se fijaron? Y aquí solo van a entrar mis compañeros del grupo 3. ¿Se comprendió?
Y aquí funciona Sí. exactamente igual. Funciona exactamente igual que la sala Class Collaborate, solo que no se puede grabar la sesión. ¿Ya? ¿Sabían ustedes que tenían los grupos tenían una sala online para trabajar? ¿A qué no? Maestra Isabel, cuénteme. Cuénteme, maestra Isabel. Ahí sí, que se está demorando en habilitar el micrófono. ¿Y ahí los estudiantes pueden entrar en cualquier horario o solamente en el horario de clase? En cualquier horario, maestra. Esto es como que nos juntamos en la biblioteca, pero tienen la biblioteca abierta todo el tiempo. Esto es muy útil cuando están trabajando en grupos, porque así se pueden reunir y pueden estar todo el tiempo que requieran. Insisto, la única salvedad es que no pueden reunirse ni grabar. Exacto. O sea, reunirse y grabar. Eso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en conversación por grupo, recuerden que ellos a través de este icono, incluso ustedes también pueden ingresar. Profe, ¿usted puede acompañarnos en una reunión grupal? Claramente ustedes también pueden entrar a esas reuniones. ¿Ya? Ok, entonces, estudiante está iniciando el intento. Ahora sí, recuerden que ya me uní al grupo, ya puedo entrar a la actividad y le vamos a contestar para poder revisarla y retroalimentarla. Esta actividad está calificada con rúbrica, el estudiante puede revisar la rúbrica, le indica en qué grupo está, la fecha, cuáles son las puntuaciones, incluso desde aquí también puede volver a acceder al aula virtual o puede acceder al forito, ¿cierto? Y para entregar su actividad basta que él se ubique en esta cajita, ¿no es cierto? Y diga, profesora, te enviamos la actividad del grupo 3. Eso. Y con este documento adjunto, con el clip, ¿no es cierto? Voy a ir a buscar el documento que quiero, vamos a ocupar este mismo, que quiero revisar, ¿ya? Es que un temario que estuve revisando a propósito de texto. Entonces, este le vamos a poner trabajo de investigación. ¿Ya? Le podemos cambiar en guardar. Y lo vamos a enviar toda vez que se está convirtiendo el documento, ¿no es cierto?, a la plataforma. Ahora le damos clic a enviar. Miren lo que ocurre. Le va a preguntar, ¿está a punto de enviar esto? ¿Está seguro que lo quiere enviar? Sí, quiero enviarlo. Y aquí al estudiante le llega inmediatamente un número de confirmación. Este es el número de confirmación de que él envió, es decir, presionó el botón enviar. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo ver la entrega, porque como solo era un intento, yo puedo ver la entrega de grupo. Ya vamos a ir a revisar, vamos a aprovechar de enviar todo lo que podamos enviar. Voy a venir acá, ya enviamos esa tarea grupal. Esta tarea de la unidad 1, que es formativa e individual, lo hacemos de la misma forma. Acá no necesito entrar a un grupo porque es individual. Puedo conversar con la clase y conversar con mi clase significa en el fondo que yo puedo escribirles un mensaje, pero no me da una camarita porque no es trabajo grupal. ¿Se fijan? Es solo conversar con mi clase sobre una actividad en particular, pero no es un trabajo, no es un trabajo grupal. Y desde aquí inicio intento. Entonces, profesora, te envío actividad formativa. Y entonces, de nuevo, documento adjunto, busco un archivo. A ver, muéstrame todos los archivos. Quiero enviar un Word, por ejemplo. Puedo enviar un Word, un PDF. Vamos a enviar este. Puedo enviar, a ver qué dice, está en uso. Ah, está abierto. Busquemos otro documento. A ver este. Ya, este. Entonces le vamos a poner aquí tarea 2. Guardar. Estoy enviando, aquí solamente estoy jugando a enviar tareas para poder retroalimentar. ¿Ok? Una vez que se cargue, le damos clic a enviar
¿Estás seguro de enviar? De nuevo, me llega como estudiante el número de confirmación, ¿ya? Que ellos pueden descargar o pueden cerrar, etcétera. Y nos vamos a ir a la última evaluación que teníamos para poder enviar. A ver, veamos si se puede en alguna en otra actividad. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera entrar a la actividad, esta actividad está cerrada, tiene un candado, no puedo entrar. Test sumativo de la unidad 1. La fecha de entrega ya pasó, por lo tanto estoy calificada con 1. Yo tendría que decirle, profe, ¿me puede dar más tiempo para el test sumativo de la unidad 1? Entonces, recuerden que se llama test sumativo unidad 1. Vamos a salir y vamos a guardar al estudiante. Todo lo que hizo este estudiante para ir a revisar. Ahora, el estudiante quiere, o la estudiante, ¿no es cierto?, quiere dar el test sumativo de la unidad 1. Entonces, está con fecha atrasada, que era este, ¿cierto? Entonces, condición de publicación. En condición de publicación, como ya está cerrado, y para no borrarle las entregas al resto, voy a seleccionar a la estudiante Marcela Cabezas, esta, que me está pidiendo más plazo. O podría ser un grupo. Y en fecha y hora, le vamos a decir que muestre desde, tenía el 24 del 3, creo que será, ¿cierto? En marzo. Desde el 24 del 3, y que en el fondo no lo oculte, ¿cierto? A ver, guardar. Veamos si efectivamente, en este caso, la estudiante podría acceder. 24 del 3, test sumativo unidad 1. Solo quiero que ustedes vean cómo en condiciones de publicación yo puedo darles permiso a mis estudiantes para dar exámenes en otras oportunidades. ¿Se fijan? La fecha de entrega sigue siendo el 24 del 3, pero ahora yo puedo acceder a la actividad. Ahí me sigue apareciendo venció. Un momento, esperen. Guárdenme a este estudiante. Y como tenía el 1, porque ahí es lo que ocurre. Profe, todavía no puedo dar la evaluación. Pero si yo le di la condición, sí, se la dio. Pero resulta que como tenía el 1 antes y está marcado, yo tengo que venir al test sumativo de acá, buscar a la estudiante en el test sumativo y borrarle esa calificación. ¿Se fijan? Porque aquí aparece como publicado. Entonces yo tengo que agregar o editar una excepción. ¿Qué significa eso? Le voy a dar la excepción de fecha de entrega de la evaluación para el 31 de julio. Guarda. ¿Se fijan? Porque ahí, mientras a mi estudiante le aparezca un número acá, un 1, un X, una calificación X, el estudiante, aunque yo le haya dado el permiso desde fuera, no va a poder ingresar. ¿Sí me expliqué? Yo tengo claro que esto requiere de más ejercicio, pero es importante que ustedes sepan qué se puede hacer y qué no al interior de este espacio. ¿Se comprendió? ¿Alguna duda, comentario? No me escucho. Hola Marcela, ¿se Hola, escucha? maestra. Sí, sí. Sí, muchas gracias por toda la información. De todas formas, igual es harta información, Sí. pero dentro de lo que al menos yo he podido comprender, creo que estoy listo para empezar a intentarlo.
Pero muchas Muy gracias. bien. Yo no tengo ninguna duda que ya van a estar todos muy listos para empezar a intentarlo. Claramente pareciera ser que o sea, sí es harta información, pero como es nuevo y no pueden ustedes estar haciendo clic porque algunos no les han abierto sus aulas o todavía van a partir mucho más adelante, pero quiero comentarles sí que nosotros tenemos aulas de práctica por carrera. Si ustedes me dicen, yo quiero un aula de práctica, los podemos cargar ahí. El punto es que van a poder acceder siempre y cuando ya les hayan dado su acceso, usuario y contraseña, ¿sí? De momento que están con usuario y contraseña, nosotros no tenemos ningún inconveniente en cargarlos en aulas de práctica donde si borran algo no va a pasar nada, si sacan un documento no va a pasar nada, si elaboran un examen no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, de todas maneras los vamos a ir cargando en la medida que sea factible y ustedes van a poder ir probando, ¿ya? Desde ahí es importante que yo les voy a enviar el enlace para que puedan ingresar y los vamos a ir cargando, ¿ok? Y lo que les comentaba a propósito de la tarea esta que teníamos sumativo unidad 1, que el alumno no podía entrar, ¿se acuerdan? Porque estaba vencido de marzo. ¿Qué hicimos? Fuimos a darle una excepción de plazo a un estudiante en particular, en vez de cambiarle la fecha de vencimiento completo, y a este estudiante le cambiamos la fecha. Maestro Nicolás, cuénteme. Sí, tengo una duda que de repente es muy básica, pero ¿qué pasa si un alumno, por ejemplo, no se inscribe? ¿También se puede dar un plazo para la inscripción? ¿O eso, por ejemplo, perjudica a todo el grupo que no puede entrar a una evaluación Si o una, solamente a ese alumno? Sí, si un alumno no se inscribe, podemos efectivamente dar más plazo para la inscripción de grupo. No va a afectar en ese caso, porque es solo inscripción de grupo, no va a afectar a aquellos grupos que ya hayan enviado su actividad, por ejemplo. Pero claramente si, no sé, usted abre los grupos y resulta que yo me quiero incluir en el grupo la maestra Ilse, pero la maestra Ilse y su grupo ya entregaron la evaluación, ella va a estar deshabilitada como posibilidad de entrar a ese grupo. ¿Sí me explico? Sí, nada más como pregunto porque los alumnos por lo general son bien, eh, algunos bien distraídos, entonces Sí. me imagino que a muchos se les debe pasar, como que debe ser el primer obstáculo, es que se inscriban precisamente a un grupo y eso, como puede pasar, o sea, esa no inscripción perjudica a otros grupos que no están formados, por ejemplo, y si se puede dar como una excepción a esa persona para que se inscriba o hay que dar una excepción general a todos. Ni siquiera necesita hacer excepciones generales para grupos, maestro. Las excepciones en general y las condiciones de publicación tienen que ver principalmente con intentos, con tiempo y con fecha, ¿ya? Con fecha para la evaluación. El tema de grupos lo manejamos a nivel de grupo. ¿Y eso qué significa? Si se cerró el tiempo, por ejemplo, como aparece aquí, la inscripción se cerró, lo que nos tocaría, o aumentar el tiempo de inscripción, ¿cierto? Que no va a afectar a los otros grupos. O lo otro es tomar manualmente al estudiante en la inscripción de grupo y arrastrarlo y crear un grupo con ese estudiante. No sé si me explico. Perfecto, muchas gracias, Marcela. ¿Sí? Por nada, maestro. Ahora, todo lo que sea grupos y este tipo de preguntas más, porque aquí vimos grupos para armar una evaluación. Todo lo que tenga que ver con el grupo y las excepciones de grupo lo vamos a ver en herramientas de gestión, porque eso nos permite en el fondo gestionar el curso. ¿Sí? Ok, bueno, ya estamos viendo que como estudiante puedo ya responder, ¿se fijan? Porque me dieron plazo hasta el lunes a las 15, ¿se fijan? Ya puedo responder mi evaluación. Es una evaluación con temporizador que se supone que tiene 30 minutos con entrega automática, ¿verdad? Tengo 30 minutos y aquí voy a ir contestando. Fíjense que los estudiantes pueden contestar. Ah, miren, encontré uno que era súper de odontología.
yo a veces me los robo, comillas, de algunos bancos de preguntas. Entonces, yo tomo aquí, ¿no es cierto?, la evaluación y voy marcando. No necesito ir guardando, ¿se fijan? Porque fui pasando y me dice que me queda una pregunta de 10 restantes. Entonces yo puedo ir a los filtros, muéstrame las preguntas sin responder, estoy como estudiante, fíjense. Y me muestra la pregunta que no he respondido. Ah, esta pregunta de desarrollo. Es una pregunta de desarrollo donde yo voy a escribir aquí mi respuesta de desarrollo. O incluso a lo mejor podría necesitar adjuntar un archivo o etcétera. Bueno, la envío ahí. Y le doy clic a enviar. La plataforma me va a decir, ¿estás seguro? Sí, envíala. Fíjense que de momento, y de nuevo el número de confirmación, si esta evaluación no hubiese tenido una pregunta de desarrollo, automáticamente le aparece aquí el puntaje al estudiante, ¿ya? Pero tiene una pregunta de desarrollo que necesita ser revisada por el docente. Vamos a ir a mirar qué es lo último que nos falta, ¿no es cierto?, para revisar qué respondió el estudiante. Nos vamos al libro de calificaciones y observamos, fíjense, que en test sumativo de la unidad 1 nos indica que hay 1 para calificar. Que en actividad 1, unidad 1 grupal, se supone que había enviado el estudiante, yo hago clic y el grupo 3 no mandó nada. Habíamos mandado esa actividad, no creo que se haya borrado, ¿no es cierto? En actividad grupal de julio nos está mandando, ¿no es cierto?, la 1 para calificar y en tarea de la unidad 1 también. Aquí, cuando dice 1 para calificar, significa que ya hay enviados y tengo que revisar. Por ejemplo, voy a venir al test sumativo de la unidad 1. Aquí, en este test, ¿no es cierto?, yo voy a abrir, que lo puedo hacer desde aquí o lo puedo buscar en la vista columna. No sé por qué está demorándome tanto en abrir. Recuerden que hay una pregunta de desarrollo que yo puedo revisar sin rúbrica, ¿ya? Entonces, acá, como está activado el Safe Assign, cuando el Safe Assign está activado me muestra el informe de originalidad. Esta es una pregunta de desarrollo que escribí con un teclado, así que el informe de originalidad no me muestra mucho. Además, fíjense, está indicando que este estudiante tiene una nueva fecha de entrega aplicada. Y para ir a calificar, simplemente le doy clic al intento de calificar, me muestra el test, me dice, ok, en la pregunta 1 tuvo el puntaje, la 2 también, la 3 no, la 4 sí, aquí tampoco, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿qué grado fue el temblor? 0, no, tampoco, no tuvo buenas. ¿Y cuál es la que tengo que revisar? En una que era de desarrollo. Entonces, ¿dónde está la respuesta de desarrollo? Tengo que buscarla acá. ¿Dónde estás? Pregunta de desarrollo. Ah, gracias, maestra. A ver. Tiene toda la razón. Ya. En este caso, por ejemplo, aquí yo no tengo rúbrica y de hecho tampoco puedo agregar rúbricas a las preguntas de desarrollo de los test, de las pruebas de alternativa, ¿ya? A las de actividad sin ningún problema, pero acá no tengo cómo adjuntar una prueba de desarrollo, una actividad de desarrollo. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo venir acá, editar o volver a calificar, ¿cierto? Y le puedo decir que de los 15 yo voy a poner crédito adicional o simple y llanamente le digo tienes 15 puntos. ¿Sí? Entonces, actualízame y le digo tienes 15 puntos. Y tiene un crédito adicional si es que pasó de más o no, ¿no es cierto? O simplemente le borro esos créditos. Y ahora sí, el estudiante, ¿no es cierto?, va a tener su evaluación en función de ese puntaje que yo agregué en forma manual. Puedo tener asociado una rúbrica que me permita decir
tiene 15 de 15. Pero no bastará con que haga eso. Yo también puedo, en este espacio de comentario al estudiante, decir, estimada, en la pregunta de desarrollo, si bien responde, puede investigar más, etcétera. Recuerden que una retroalimentación siempre va desde aquello que yo destaco, incluso de lo que emocionalmente me provoca alguna respuesta de un estudiante. Genera cercanía, nos permite llegar a ellos y también apoyarlos mejor en el aprendizaje. Cuando guardo, fíjense que ya todo el puntaje que ha sacado el estudiante, porque finalmente su puntaje fue de 50 de 85 puntos, le está dando un 4.0. ¿Se fijan? Entonces yo cierro y ya por defecto ya he corregido, aparece la nota del estudiante. ¿Se fijan? Si voy al mismo estudiante, ya que estamos aquí, voy, ¿no es cierto?, a la actividad, puedo ver el análisis de pregunta de la misma actividad, entre otras cosas. Ahora, voy a la actividad grupal de julio. Esta es una actividad que ya se envió, ¿cierto? Donde por parte de mi grupo completo yo envié, yo estudiante, una actividad. Y ya estamos terminando. Entonces, aquí estaba el grupo 3 enviando. Entonces, muéstrame el trabajo del grupo 3. Y cuando se trata de una actividad, nosotros vamos a revisar con una rúbrica el trabajo de investigación, ¿se acuerdan? Y tenemos 3 formas de retroalimentar. Una tiene que ver con que aquí tenemos una vista previa. Entonces, puedo usar esta paleta de la parte superior, seleccionar el lapicito y decir, por ejemplo, acá. Selecciono y con la T de texto, poniéndole un color diferente, puedo escribir acá con referencia, ¿no es cierto? Aquí, aquí falta o falta la bibliografía, por ejemplo. Entonces voy marcando y voy señalizando. Voy mostrando al estudiante dónde quiero que ponga la atención. ¿Ya? Lo puedo hacer desde el documento. Ahora, si lo he descargado y lo he revisado, fíjense, estoy trabajando al grupo. Tengo la posibilidad de revisar con rúbrica. Esta rúbrica apareciada en función de la rúbrica que he cargado para poder calificar. Puedo decir, muéstrame las descripciones. Y ok, frente al documento yo voy a decir, identifica formato de pregunta, examen, ok, sí, es excelente. Si es excelente, cada criterio me da la opción de enviarle un comentario al estudiante. Es perfecto el acercamiento que realizan a la pregunta de investigación, etcétera, ¿cierto? Luego voy al siguiente criterio, entrego un trabajo original, sí, ya satisfactorio, y le vuelvo a escribir. Aquí comento el criterio. Recuerden que los comentarios siempre son al grupo, etcétera. Criterio 2, ok, excelente. Misma cosa, tengo la posibilidad de comentar, ¿no es cierto? Aquí es satisfactorio, comento, criterio 4 y comento, ¿verdad? Y de momento que ya he revisado, automáticamente calcula la calificación o la nota en función de los puntajes que da la rúbrica. ¿Se fijan? Puedo comentarle entonces al grupo a través de la rúbrica en función de cada criterio, puedo comentarle y retroalimentar a través del documento y también puedo retroalimentar al grupo. Querido grupo, los felicito, buen trabajo. O, ¿cierto? También, que aquí lo guardo, puedo ir en forma individual retroalimentando a cada uno de los estudiantes que pertenecen al grupo. Entonces veo primero a Marcela, después si hubiese otro integrante, hago clic y va a aparecer Ilse, y va a aparecer Carolina, y va a aparecer Jorge, y va a aparecer, ¿sí? Y voy retroalimentando al grupo. Pero todos ellos reciben la misma calificación y los mismos comentarios grupales, además de aquellos que son individuales.
luego cierro y ya tiene la nota en calificación. ¿Se fijan? Que ha quedado claro cómo calificamos con rúbrica, sin rúbrica, una actividad, un cuestionario, un foro, etcétera. Porque aquí tenemos otra tarea. Esta tarea también, si bien es cierto, podemos tenerla asociada a una rúbrica. Aquí, a propósito, miren, este informe, que lo voy a usar la próxima semana, tiene un informe de originalidad con riesgo alto. Es decir, Safe Assign está diciendo, este documento parece que yo ya lo he visto en mis bases de datos. ¿Ya? Entonces, en este espacio, por ejemplo, que es formativo, claro, este documento ya lo he subido varias veces aquí como prueba. ¿Se fijan? Yo podría calificarlo con rúbrica o lisa y llanamente, sin rúbrica, si no la tuviese, de 100 puntos con una rúbrica en papel, digo, este estudiante tiene 78 puntos. Lo acabo de escribir con el teclado. ¿Y qué significa eso? Como es una formativa de entregó o no entregó, con 78 puntos me va a marcar que sí está ok. Pero si yo pusiese una evaluación del tipo calificación, lo más probable es que ese ticket, ¿no es cierto?, de que lo entregó, me va a aparecer con una nota de 5 y algo, ¿verdad? Y en este caso, cuando ya he entregado una calificación, me va a decir, ¿quieres publicarla? ¿Quieres que el estudiante la vea? Porque yo puedo verla aquí, pero si yo no la publico, el estudiante no la va a visualizar. Queridos maestros y maestras, hasta aquí, ¿ha quedado más o menos clara la actividad del estudiante, la retroalimentación, todo lo que de alguna manera les ofrecí que íbamos a revisar hoy día? Hola, hola. Qué bueno, maestra Caro. Eso, exactamente. Ahora toca solo practicar. Pero a partir de ahora ustedes ya podrían en sus aulas, voy a tratar de ver que los podamos cargar, podrían cambiar y ajustar fechas de evaluaciones, usar vista de estudiante, calificar evaluación con y sin rúbrica, retroalimentar una evaluación y claramente también publicar notas en el cuestionario. Los voy a esperar el lunes 31 a las 10 para terminar de ver lo que es gestión de evaluaciones. Básicamente, cómo eliminamos intentos de estudiantes sin borrar a todos los del curso, cómo vamos a generar una excepción y las diferencias que tienen con las condiciones de publicación. Y claramente, si queda alguna duda de esta sesión, las podemos revisar el día lunes, en la que les digo es nuestra sesión más cortita de todas las que hacemos en este periodo. Así es que sin más, no sé si hay alguna consulta, duda, comentario, queja, todo eso sirve. Por ahora todo perfecto, gracias Marcela. Lo único que tenía una consulta que tal vez viene más adelante, ¿cuáles son los protocolos, ponte tú, de respecto a si hay un reglamento interno de cuánto porcentaje que se acepta de copia, ese tipo de cosas? Si en el fondo, si dentro del grupo hay uno de los estudiantes que no trabajó, se puede evaluar distinto de la nota del grupo, cosas así. En el fondo, es más que nada un protocolo. Perfecto. Todos esos protocolos y toda esa información debe ser entregada también por la carrera, escuela o núcleo. Nosotros los días, si mal no recuerdo, 16, perdón que no me acuerde bien, estoy ¿Sí es 16 de buscando agosto? Sí, tenemos el 16 y el 18, una jornada de bienvenida a nuestros docentes online, que hacemos desde acá, en que mostramos los protocolos de la Dirección de Educación Virtual. Pero hay protocolos que son internos de cada carrera, escuela y núcleo, que deben ser entregados por nuestros directores de escuela y coordinadores virtuales, que los invito, por cierto, a consultar en torno a lo mismo. Y además existe en la Universidad Mayor un reglamento interno del estudiante, en que no está aceptado bajo ningún punto de vista el tema del plagio,
cuando hablamos de plagio en términos del Safe Assign, que eso sí se los voy a mostrar cuando veamos herramientas de gestión el miércoles, pero de todas maneras los protocolos internos se ven o los tenemos que ver con nuestra escuela. Eso, maestra Ceci. Ya, Marcela, muchas gracias. Bueno, les envío un abrazo gigante, mis agradecimientos de nuevo por participar esta mañana y nada, todo el éxito del universo, en lo que sea, y sobre todo un muy buen y reparador fin de semana. Nos vemos el lunes tempranito entonces. Chao a todos, que estén súper bien. Igual, maestro Sebastián, que esté muy bien. Nos vemos. Gracias a ustedes.